entregar a ustedes todos los elementos de protección, como en la actualidad lo son tapabocas y caretas. La fase de exposición. En la fase de exposición nos referimos a todo el tema cuando estamos expuestos al público, cuando nos encontramos fuera de nuestras viviendas o de nuestros domicilios y hay una mayor posibilidad de contagio. En estos casos debemos tener muy presente que debemos realizar el constante lavado de manos mínimo cada 3 horas y usar nuestro gel antibacterial si es necesario. Recuerden que así usemos gel antibacterial o alcohol, nada borra el lavado de manos. El lavado de manos es primordial y es muy importante que lo estemos realizando mínimo cada 3 horas. Debemos durante todo nuestro turno de trabajo usar los elementos de protección que la empresa nos ha entregado. Recuerden que durante todo el turno es muy importante y es vital que usemos correctamente nuestros elementos de protección. Finalmente, dentro de esta fase de exposición, es muy importante que si alguno de ustedes llega a presentar algún síntoma que se encuentra asociado al COVID, lo informen inmediatamente a su supervisor de turno. Finalizamos con la fase de contagio. Esta fase de contagio es cuando ya alguna persona presenta alguna sintomatología, presenta algún síntoma, tiene algún síntoma o dentro de las campañas que realiza la alcaldía o la Secretaría de Salud le tomaron la prueba y salió positivo, entra en esta fase de contagio. Es importante que nosotros sepamos cómo reaccionar en esta fase. Lo primordial y lo importante es informar a su jefe inmediato y ponerse en inmediata comunicación con la EPS. En el caso de nosotros, la EPS es quien nos está brindando la atención inmediata. De acuerdo a ello, seguir con las recomendaciones dadas por el médico tratante. Una vez se culmine el tiempo mínimo de aislamiento o incapacidad, de acuerdo a lo que le indique el médico, debe entregar todos los soportes correspondientes e incapacidades al área de talento humano y o seguridad y salud en el trabajo. Y finalizando, en algunos casos estamos realizando exámenes post incapacidad para poder retornar a las labores. Continuamos con el protocolo de distanciamiento social. Recuerden que el distanciamiento social quiere decir que se debe mantener un espacio mínimo de 2 metros entre usted y las demás personas. Esto nos ayuda a romper la cadena de transmisión del virus. Es muy importante que se garantice esta distancia mínima de 2 metros y no se permitan las reuniones o aglomeraciones de gente. Recuerden también que es muy importante no visitar lugares muy concurridos o donde haya acumulación de gente. En todo momento, fuera de la casa, ustedes deben usar el tapabocas en todo momento cuando estén usando el transporte público, cuando estén realizando compras o cuando estén realizando alguna diligencia donde haya mucha aglomeración de gente. Si siente sensación de estornudar o toser en público, cúbrase con el antebrazo. Es primordial y es muy importante que ustedes conozcan y sepan esto. Las recomendaciones generales que se les da frente al COVID-19 es realizar el lavado frecuente cada 3 horas mínimo con agua y con jabón. Debe ser organizado el ingreso al baño donde usted se encuentre. El trabajador debe conocer y adoptar las medidas de seguridad que se han informado por medio de folletos, boletines y videos informativos sobre el virus COVID-19, los cuales han sido entregados de forma física, digital y por medio de los Team Talk y supervisores. Seguimos con el protocolo de uso de medios de transporte y en algunos casos el uso de bicicleta. Recuerden que el uso del tapabocas convencional en el sistema de transporte público es obligatorio. Deben procurar mantener la distancia mínima mínima de 2 metros al interior del transporte público. Evite tocarse los ojos y nariz y boca. Para realizar el pago de transporte o recarga de la tarjeta, realícelos por medios electrónicos en lo posible. Si usted debe realizar el pago en efectivo, procure pagar con el valor exacto. Recuerde siempre utilizar el gel antibacterial en el transporte público. Al terminar el recorrido del sistema, realice el lavado de manos. Siempre durante el recorrido, si presenta algún tipo de síntoma, informe inmediatamente y mantenga la distancia de los 2 metros mínimo. En el caso de las bicicletas, es importante que siempre mantengan el manubrio, guantes, casco, gafas y rodilleras desinfectados. Deben siempre llevar con ustedes un kit de autocuidado que mínimo tenga un gel antibacterial, un tapabocas.
Protocolo de cambio de ropas del sector de vigilancia. Recuerden que este protocolo va enfocado a que ustedes no usan el uniforme en el trayecto de su casa al trabajo y de su trabajo a su casa. Entonces es muy importante que ustedes conozcan y apliquen correctamente este protocolo. Al ingresar a las instalaciones de su puesto de trabajo deben lavarse las manos. Después de eso proceden a realizar el cambio de su ropa por la dotación. Recuerden que una vez ustedes se quiten la ropa con la que vienen del sitio público, de la calle, deben guardarla en una bolsa. La acción de cambio de ropa debe realizarse en un solo lugar. Es muy importante que la ropa que ustedes se quiten deben guardarla en una bolsa y esta bolsa debe permanecer en un solo sitio. Al terminar el turno deben colocar la dotación en el mismo lugar donde ustedes se cambiaron, en la misma bolsa donde ustedes tuvieron acceso, con el fin de evitar que se contamine. Recuerden que estos tapabocas que se les están entregando son tapabocas lavables, por lo que la recomendación es que por favor sean lavados a diario. Estos tapabocas se secan fácilmente, se pueden secar de un día para otro. Es muy importante que ustedes mismos sean las personas que lo laven. Lleguen ustedes mismos, ustedes que usaron su tapabocas, se lo retiran y ustedes mismos lo lavan. Es muy importante que ustedes sean conscientes y sean responsables del correcto uso de este elemento de protección, ya que no solamente muestra una imagen de ustedes, sino les va a otorgar una mayor protección. Recuerden también que los tapabocas no se deben dejar ni encima de las mesas, ni de cualquier repisa, ni encima del escritorio o de cualquier equipo, porque corre el riesgo de contaminarse. Inmediatamente a ustedes les repongan este elemento de protección, es decir, les entreguen un nuevo tapabocas, deben desechar este tapabocas. Lo aconsejable es que lo coloquen en una bolsa y lo boten a la basura, no lo boten directamente a la basura, sino dentro de una bolsa. Protocolo de limpieza y desinfección del puesto de trabajo. Al iniciar el turno tengan a la disposición utensilios para la limpieza de su puesto de trabajo, como paños para desinfectar. En algunos puestos de trabajo las administraciones se encargan de toda la limpieza del puesto como tal, pero pues ustedes también deben tener la contingencia de poder desinfectar el puesto de trabajo durante el turno. También deben verificar que todo lo que ustedes usan, como sillas, pantallas del SCTV, minutas, esferos, teléfonos, citófonos, casilleros, todas las barandas, todas las manijas de las puertas, todo con lo que ustedes puedan tener contacto, accesos peatonales, accesos vehiculares, el lugar donde usted calienta sus alimentos, todo esto debe estar limpio, sin polvo, limpio de suciedad. Todo esto con el fin de lograr que ustedes se encuentren dentro de un área desinfectada efectivamente. Siempre deben mantener un kit de limpieza. Recuerden siempre lavar sus manos antes y después de realizar este tipo de desinfecciones. Las superficies del cuarto de baño y sanitario y el lugar donde usted calienta sus alimentos deben estar completamente limpias y deben desinfectarse al menos una vez al día. Siempre que ustedes realicen la desinfección de alguna área, deben eliminar los guantes o paños en una papelera después de haber sido usados. Protocolo de lavado de manos. Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua y con jabón. Es muy importante que ustedes sepan que el lavado de manos no es solamente con agua o es me mojé las manos y ya. No, debe ser un lavado de manos que dure mínimo 30 segundos con agua y con jabón. Siempre este lavado de manos, lo que les indicaba, debe ser frecuente, mínimo cada 3 horas. Al realizar este lavado de manos, lo ideal es que ustedes lo realicen siempre al ingreso del turno. No, pero es que esto ya lo dije. Protocolo, colocación y retiro de tapabocas. Recuerden que es obligación con ustedes trabajadores, todos los elementos de protección que se les ha entregado
deben usarlos obligatoriamente durante el turno de trabajo. Es muy importante saber cómo deben usar correctamente el tapabocas, que es el principal elemento de protección que se le entrega a todos los trabajadores. Recuerden siempre lavarse las manos antes y después de colocarse en el tapabocas. La colocación del tapabocas debe ser sobre la nariz y debajo del mentón, es decir, nos debe cubrir nariz y boca. No es, como ya se ha visto en algunos casos, debajo de la nariz o solamente tapando la boca o en el mentón. Debe cubrir nariz y boca. Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. No toque su tapabocas durante su uso. Cuando retire el tapabocas, hágalo desde las cintas elásticas. Nunca toque la parte externa de la mascarilla. En el caso de los elementos de protección es muy importante que ustedes conozcan que los tapabocas que se les está entregando es unos tapabocas que tienen una durabilidad aproximadamente de un mes. Estos tapabocas son lavables. No nos tienen un tiempo específico para el lavado de los tapabocas, pero es importante que ustedes sepan que deben mantenerlo en adecuado estado para su uso. Recuerden que estos tapabocas que se les están entregando son tapabocas lavables, por lo que la recomendación es que por favor sean lavados a diario. Estos tapabocas se secan fácilmente, se pueden secar de un día para otro. Es muy importante que ustedes mismos sean las personas que lo laven. Lleguen ustedes mismos, ustedes que usaron su tapabocas, se lo retiran y ustedes mismos lo lavan. Es muy importante que ustedes sean conscientes y sean responsables del correcto uso de este elemento de protección, ya que no solamente muestra una imagen de ustedes, sino les va a otorgar una mayor protección. Recuerden también que los tapabocas no se deben dejar ni encima de las mesas, ni de cualquier repisa, ni encima del escritorio o de cualquier equipo, porque corre el riesgo de contaminarse. Inmediatamente a ustedes les repongan este elemento de protección, es decir, les entreguen un nuevo tapabocas, deben desechar este tapabocas. Lo aconsejable es que lo coloquen en una bolsa y lo boten a la basura. No lo boten directamente a la basura, sino dentro de una bolsa. Protocolo de limpieza y desinfección del puesto de trabajo. Al iniciar el turno, tengan a la disposición utensilios para la limpieza de su puesto de trabajo, como paños para desinfectar. En algunos puestos de trabajo, las administraciones se encargan de toda la limpieza del puesto como tal, pero pues ustedes también deben tener la contingencia de poder desinfectar el puesto de trabajo durante el turno. También deben verificar que todo lo que ustedes usan, como sillas, pantallas del SCTV, minutas, esferos, teléfonos, citófonos, casilleros, todas las barandas, todas las manijas de las puertas, todo con lo que ustedes puedan tener contacto, accesos peatonales, accesos vehiculares, el lugar donde usted calienta sus alimentos, todo esto debe estar limpio, sin polvo, limpio de suciedad. Todo esto con el fin de lograr que ustedes se encuentren dentro de un área desinfectada efectivamente. Siempre deben mantener un kit de limpieza. Recuerden siempre lavar sus manos antes y después de realizar este tipo de desinfecciones. Las superficies del cuarto de baño y sanitario y el lugar donde usted calienta sus alimentos deben estar completamente limpias y deben desinfectarse al menos una vez al día. Siempre que ustedes realicen la desinfección de alguna área, deben eliminar los guantes o paños en una papelera después de haber sido usados. Protocolo de lavado de manos. Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua y con jabón. Es muy importante que ustedes sepan que el lavado de manos no es solamente con agua o es me mojé las manos y ya. No, debe ser un lavado de manos que dure mínimo 30 segundos con agua y con jabón. Recuerden que este lavado de manos es importante también realizarlo siempre antes y después de comer, antes y después de ir al baño, después de estornudar o toser y antes y después de usar el tapabocas.
Gracias.